Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 15 de julio. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente. Y yo, el Señor, seré su Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos, ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 49. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí,
no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos invita a hacer una decisión. Él nos da su gracia, pero es importante responderle con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, con nuestra libertad. Aleluya. Queridos hermanos, les saluda su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hemos vivido todavía ayer, como acción de gracias, ese Congreso Eucarístico Nacional hermosísimo, maravilloso, un don de Dios. Hace 500 años el Santísimo llegó a esta tierra y su presencia ha sido constante. Han habido sacerdotes, quién sabe cuántos miles, y todavía no tenemos suficientes. Por eso pedimos por ellos. Pero hoy la palabra nos ilumina precisamente acerca de esta decisión de seguir al Señor ya en la vida ordinaria. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente la llamada de Dios, como digo, no solamente la vida sacerdotal o religiosa, es la primera vocación, ser cristiano, ser misionero. Y naturalmente es una vocación que nos invita a la conversión personal. Hoy el profeta Isaías quiere decir Dios es salvación, que habla con un lenguaje fuerte. Le llama al pueblo elegido, le dice pueblo de Gomorra, príncipe de Sodoma. Imagínense, es un insulto grande porque eran pueblos que eran tenidos por pecadores. Dios los había destruido. Recuerdo que una persona me decía, de pequeño yo escuchaba improperios, muchas veces de predicadores de estos de la televisión, también en lugares donde iba escuchaba muchos improperios porque decían precisamente que Dios está con el dedo puesto en nuestros pecados. Dios no es que obvia nuestros pecados, pero ante todo quiere nuestra conversión. Dice el profeta Ezequiel: no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero eso necesita, hermanos, una opción. Por eso dice Jesús misteriosamente: no he venido a traer la paz a la tierra. No la paz, sino la guerra. Bueno, dice uno, y no que era el príncipe de paz que nace en Navidad. La paz de Dios es aquella paz que se hace viviendo la voluntad de Dios. ¿Quieres tener paz? Haz la voluntad de Dios. No disfraces tus caprichos de voluntad de Dios, porque entonces no tendrás la paz. El mundo no conoce la paz porque precisamente sigue los impulsos de la guerra, los impulsos del vicio, los impulsos del placer. No hay paz. Es necesaria esa decisión. Y manda a sus discípulos diciéndoles: miren, ojalá que lo reciba. Pero
Todo aquel que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. No dice que se complazca cantando en una iglesia que parece teatro. No, que me siga tomando la cruz de cada día. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros tenemos conciencia de que tenemos pecado? Es decir, no se trata de, como decía uno, ir al psiquiatra para que me quite los complejos. No, un pecado no es un complejo, es una falta real contra el amor de Dios. Sentimos que estamos desviados como Israel comparada con Sodoma y Gomorra, o decimos esto no es para mí, será para otros. Y en segundo lugar, hermanos, hoy nos preguntamos, el Señor nos pide una actitud no de fuerza contra nadie, pero sí tomar la cruz de cada día. Estamos realmente enfrentando aquello que se nos opone como tentación. Le pedimos a Dios su gracia, pídele a Dios y Dios te va a ayudar a vencer eso que por tanto tiempo tal vez estás arrastrando. Y naturalmente recuerda, somos profetas enviados del Señor, es decir, Él está con nosotros. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, presente en el Santísimo Sacramento, nos envías al mundo y nos envías no en una condición mejor que la tuya. Vamos con un mensaje que no es ni amenaza, ni mucho menos es violencia, pero proponemos una decisión, tomar la cruz y seguirte. Que seamos, Señor, predicadores con el ejemplo, que en primer lugar llevemos nosotros nuestra propia cruz, aquella cruz que muchas veces rechazamos y que es la convivencia con los hermanos, esa cruz que muchas veces son nuestros propios defectos o las penas que nos son concedidas. Acompáñanos siempre, Señor Jesús, para que seamos aquellos que en tu nombre digamos y vivamos la imitación del enviado de Dios. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 49 dice, Dios salva al que cumple su voluntad. Mire qué importante, porque dice al que cumple su voluntad. Y después el Salmo dice, no voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros en tu casa ni cabritos. Esta persona que les he comentado me decía, mire, yo siempre trataba de quedar bien dando lo que me decían allá en ese grupo, no era católico, me decían, pague el diezmo y va a ver cómo Dios le bendice. Pues ni me bendijo mucho porque seguí siempre en la pobreza, pero es esa confusión, no son cosas, Dios no quiere cosas, quiere corazones nuevos. Por eso dice, al que cumple su voluntad. Y en el Evangelio decía, yo traje una paz, no la paz sino la guerra. Y en Juan dice, es una paz diferente. Si queremos la paz, cumplamos la voluntad de Dios, aunque nos incomode, aunque nos desinstale. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos esto que Jesús nos dice, ciertamente te pido que hagas mi voluntad, es decir, yo te ayudo para que la hagas, tú solo no puedes. Entonces sí, habrás tenido el seguimiento mío al tomar tu cruz de cada día. Una vez más decimos, Dios salva al que cumple su voluntad. Hoy finalmente en la acción queremos, recordando este congreso eucarístico tan hermoso que hemos vivido estos días, en primer lugar, pues saber que todos estamos llamados a tomar, a vivir y a proponer al mundo, ciertamente, pues una decisión que no es quitarle a nadie la paz, pero es una decisión a dejar el mal y hacer el bien. Eso puede ser nuestra cruz, pero ahí está el Santísimo Sacramento para alimentarnos. Y la segunda propuesta, en estos días continuemos haciendo un eco espiritual de ese congreso eucarístico y pidamos al Señor que esa bendición de tenerlo realmente presente en la Santísima Eucaristía, pues sea la fuente de nuestra vida. Si pensáramos la grandeza, si consideráramos la grandeza del Santísimo Sacramento, tendrían que sacarnos a la fuerza de su presencia, estaríamos siempre con Él.
infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado, y que San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, que tanto y tan hermosamente habló de la Eucaristía, interceda por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.